Su imagen se ha convertido en un icono de la cultura popular. Y su historia ha inspirado el fanatismo por todo el mundo. El Titanic ha aparecido en todas las formas de medios de comunicación del siglo XX. Canciones, obras de teatro y CD-ROMs, hasta la película de mayor éxito de todos los tiempos. Es como si nunca hubiese desaparecido de nuestra imaginación. Desde el momento en que desapareció bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte, su historia ha cautivado al público como ningún otro acontecimiento de la historia. Desde los primeros titulares y las películas más antiguas, el Titanic forma parte de nuestra conciencia colectiva. Ninguna generación ha sido inmune a su poder. Es una historia que se ha reinventado en todas las formas, desde el melodrama, pasando por la propaganda nazi, hasta una leyenda de valentía y sacrificio. Y el descubrimiento de sus restos en 1985 no ha hecho más que alimentar la fascinación continua por los acontecimientos del Titanic. Pero son las historias de los 1500 que perecieron y las voces de los 700 que sobrevivieron las que siguen inspirando a artistas de todo el siglo XX, convirtiendo los trágicos sucesos de una noche en un fenómeno cultural de proporciones míticas. La noche del 14 de abril de 1912, una desesperada petición de auxilio crepitó a través del frío aire nocturno que cubría el Atlántico Norte. El mayor transatlántico del mundo estaba hundiéndose. Una docena de embarcaciones oyeron el mensaje repetido sin cesar. Algunos estaban demasiado lejos para hacer nada. Otros no podían creer que el poderoso Titanic realmente tuviese problemas. Harold Cottam, el radiotelegrafista de un pequeño vapor, el Carpathia, que esperaba noticias del continente, oyó por casualidad la petición de auxilio. Arrancándose los auriculares de las orejas, fue corriendo al camarote del capitán con la noticia. Al cabo de unos minutos, el Carpathia había cambiado de rumbo y avanzaba a toda máquina a través de las mismas aguas llenas de témpanos que habían doblegado al Titanic. Hasta la última brizna de potencia se desvió a los motores del barco. Unas horas más tarde, mientras el sol asomaba sobre el horizonte marino, los pasajeros y la tripulación del Carpathia contemplaban la magnitud de la tragedia. El Titanic había desaparecido. Un puñado de botes salvavidas, llenos solo a medias, cabeceaba en la vasta superficie del gélido mar, como único vestigio de lo que apenas unas horas atrás había sido el buque más lujoso jamás construido. Durante 4 sombríos días, el Carpathia navegó hacia la ciudad de Nueva York con 705 supervivientes del Titanic a bordo. Las informaciones por radio cruzaban el aire helado. Los primeros informes que llegaron a la ciudad desencadenaron una tormenta de especulaciones. Los reporteros, desesperadamente necesitados de material, escribieron artículos basándose en retazos de información. Las descripciones iniciales del suceso variaron entre lo esperanzado, lo trágico y lo totalmente impreciso. El Evening Sun se mostraba optimista. Otros periódicos optaban por la prudencia. Una de las cosas más asombrosas de la cobertura que realizaron los periódicos de ese desastre es que se publicaron reportajes muy detallados antes de que hubiese ninguna información fiable. En los 2 primeros días tras el desastre, las agencias de noticias tenían que contentarse con las listas de los que habían sobrevivido y los que habían muerto, pero tenían que ofrecer algo más a sus lectores. Nadie quería creer lo peor en el caso del Titanic. No había llegado por radio suficiente información concluyente sobre el hundimiento del buque.
En las oficinas en Nueva York de la compañía White Star Line, propietaria del Titanic, se agolpaba una multitud preocupada y deseosa de información. Se expusieron listas de los supervivientes en la cristalera de la entrada, provocando gritos de alegría en algunos y de dolor en otros. Antes incluso de que el Carpathia arribase a su destino, los periodistas compitieron por ser los primeros en conseguir el relato completo de los pasajeros del barco. Para darle una idea del frenesí que se había adueñado de la prensa neoyorquina, cierto número de reporteros se agruparon, alquilaron un barco para navegar hasta el canal al encuentro del Carpathia, y entonces fueron a cubierta y se pusieron a hacer preguntas a gritos a los pasajeros y tripulantes. Algunos agitaban billetes de 50 y $100 para convencerles de que saltasen literalmente del Carpathia y que lo recogiese el barco de los periodistas. Cuando el Carpathia regresó a Nueva York con los 705 supervivientes, casi 30.000 personas llenaban el muelle 54 para ver a aquellos que habían derrotado al Atlántico Norte. Lo que durante 4 días había sido una silenciosa lista de nombres, se convirtió en carne y hueso. Hubo algunas historias conmovedoras, y el mundo quería enterarse de todas. Hubo héroes. Benjamin Guggenheim, que se hundió como un caballero con su corbata blanca y su frac, tras declarar que ninguna mujer quedaría a bordo de ese buque por la cobardía de Ben Guggenheim. Aida Strauss, que se bajó de su bote salvavidas y regresó al Titanic para quedarse con su marido con el que llevaba 31 años casada. Y la insumergible Molly Brown, una nueva rica que peleó porque dejasen remar a las mujeres de su bote salvavidas para no enfriarse. Un reportero del New York Times, ansioso de una exclusiva sobre esos relatos de valentía, pagó a Harold Braid, el radiotelegrafista superviviente, 5.500 pesetas de la época, el equivalente a 4 años de salario por su relato de esa aciaga noche. Pero no todo fueron relatos heroicos. Junto con las historias de actos valerosos, hubo rumores de desesperación, cobardía y negligencia. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. La gente no podía creer que esto hubiese sucedido. En 1912 a las personas les era difícil entender la muerte a esta escala, de esta magnitud. Y desde luego las personas intentaban entender cómo era posible que algo hecho de hielo hundiese un barco hecho de acero. Y también empezaron a formular preguntas muy directas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable? ¿Y cómo podemos impedir que vuelva a suceder algo así? El día que atracó el Carpathia, el senador estadounidense William Alden Smith retuvo a varios pasajeros y tripulantes para someterlos a un interrogatorio. Muchos de ellos estaban intentando regresar a suelo británico a toda prisa. Al día siguiente, el 19 de abril, el senador Smith convocó rápidamente una vista especial en una gran sala de conferencias del Hotel Waldorf Astoria en Nueva York para descubrir la verdad de lo que sucedió aquella noche. A las puertas de la sala, se agolparon centenares de neoyorquinos curiosos que esperaban oír relatos de primera mano de la tragedia o ver brevemente a alguno de los tristemente famosos supervivientes. Durante 2 semanas, los periódicos de todo el país dedicaron secciones enteras a esas sesiones. Los lectores quedaron fascinados por todos los fragmentos del angustioso testimonio. En esta investigación se presentó por primera vez gran parte del comportamiento de las personas que iban a bordo del Titanic, y con todo lujo de detalles. Es una de las mejores referencias que hemos tenido sobre lo que realmente sucedió a bordo del Titanic la noche que se hundió. Los sobrecogedores relatos de cómo los pasajeros se enfrentaban a la muerte ocuparon los titulares. Hubo historias no confirmadas de disparos de arma de fuego en los últimos momentos del buque, cuando la gente se abalanzaba hacia los últimos botes salvavidas. Estos relatos, sin embargo, quedaron eclipsados por la versión de la catástrofe que dio J. Bruce Ismay. El público estaba deseoso de encontrar un malvado al que echar la culpa, e Ismay se convirtió en involuntario chivo expiatorio. Mientras los demás hombres se quedaban atrás y dejaban que las mujeres y niños subiesen a los botes, Ismay, director gerente de la White Star, ocupó un asiento, lo que le salvó la vida al tiempo que arruinaba su reputación. En 1912, la norma de conducta aceptada para un hombre era muy sencilla. Tenía que morir antes que salvarse para no ser considerado un cobarde. Uno por uno, los relatos oídos en esas sesiones fueron aumentando la confusión sobre lo acontecido en esa fatídica noche.
Mientras que algunos testificaron que el barco se hundió entero, otros afirmaron haberlo visto partirse en dos. Un joven superviviente, Jack Tyer hijo, hizo dibujar un boceto de cómo vio quebrarse al Titanic mientras se hundía bajo la superficie del Atlántico. Ofendida por la investigación estadounidense, la White Star se negó a aceptar estos informes e insistió en que el buque era sólido y se hundió de una pieza. Un mes más tarde se celebró otra vista en Gran Bretaña. Aunque esta última fue más benigna con los responsables, ambas investigaciones llegaron a conclusiones similares. Sin embargo, en último término, se determinó que el capitán del Titanic, Smith, había sido negligente en el cumplimiento de su deber. El Titanic navegaba demasiado deprisa para la abundancia de hielo de la que se había informado en esa zona. Las investigaciones también llamaron la atención del público sobre lo anticuado de la normativa de navegación que había permitido que el Titanic zarpase con menos botes salvavidas de los necesarios para su pasaje y tripulación. Las explicaciones de por qué se hundió el Titanic despejaron parte del misterio. Pero la leyenda de ese grandioso barco ya había nacido. Con la ayuda del nuevo medio del cinematógrafo, el Titanic estaba a punto de pasar de ser el mayor transatlántico de lujo de su época a un fenómeno mucho mayor que cualquier barco de ensueño. En el año 1912, la era industrial estaba en su cenit. Era una época de ideales elevados y esperanzas aún más elevadas. Nada parecía estar fuera de nuestro alcance. Y no obstante, el Titanic, el mayor triunfo tecnológico de su tiempo, se hundió en su viaje inaugural, llevándose consigo a más de 1.500 pasajeros. Fue una tragedia que conmocionó al mundo. Y si bien las investigaciones efectuadas en Estados Unidos y Gran Bretaña arrojaron cierta luz sobre el hundimiento, el público comenzó a buscar un significado más profundo en esa catástrofe. En todas las calles de Norteamérica, el Titanic era el principal tema de conversación y todo el mundo tenía una opinión sobre el desastre. Para el hombre de la calle era algo muy sencillo. Se trataba, si no de una advertencia enviada por el cielo, sí por lo menos de un recordatorio muy claro de que la falibilidad seguía siendo algo propio de la humanidad. Que el progreso, la tecnología y la ciencia no eran algo intrínsecamente bueno, sino que podían plantear problemas. De los púlpitos de todo el país empezaron a resonar las lecciones del Titanic en forma de sermones condenatorios. La arrogancia y el orgullo se convirtieron en el tema principal de los sermones del domingo posterior al desastre. En casi todas las iglesias del país se pronunció algún sermón sobre nuestro desafío a las leyes de Dios. Al parecer, cuando se estaba construyendo el Titanic, se dijo que ni el propio Dios podría hundir ese barco. Y cuando el barco se hundió, la gente quedó horrorizada. ¿Cómo podía un Dios cristiano permitir que sucediese tal cosa? Así que por entonces se extendió la blasfemia de que Dios se hundió con el Titanic. El Titanic también avivó la batalla entre los sexos. Tras el desastre, uno de los aspectos más polémicos fue la relación de todo esto con la relación entre hombres y mujeres, concretamente la regla del mar de las mujeres y los niños primero, que supuestamente prevaleció en el Titanic. Esta regla dio a entender a las personas contrarias a la igualdad de derechos para las mujeres que a estas les convenía más confiarse a la protección de los hombres, dado que el Titanic parecía corroborar esa idea. Los antisufragistas vieron este sacrificio como una prueba de que las mujeres debían depositar su fe y su voto en manos de sus esposos. Por el contrario, las mujeres que luchaban por la igualdad vieron otra lección en el Titanic. La idea de las mujeres y los niños primero no era una simple política, era un producto de la mentalidad eduardiana. Luego fue objeto de ciertas críticas porque en 1912 fue de los primeros momentos de actividad del movimiento sufragista. Hubo algunas mujeres que llegaron a decir que la obligación de las mujeres a bordo del Titanic habría sido negarse a subir a los botes salvavidas a menos que se permitiese que los hombres las acompañasen. Todo, por supuesto, en nombre de la igualdad. La comunidad afroamericana extrajo sus propios mensajes del naufragio. Una de las interpretaciones más populares del desastre provino del legendario cantante y compositor Huddy Ledbetter, conocido como Lead Billy. Dio un toque irónico a la tragedia en su balada The Titanic.
Lo más interesante de la canción de Lead Belly es el verso que dice: Jack Johnson quiere subir a bordo. El capitán dijo: no voy a cargar carbón. Jack Johnson era un negro y campeón mundial de los pesos pesados en la época del desastre. Intentó comprar un pasaje en un transatlántico y se lo negaron porque era negro. Pero Lead Belly tomó esa historia, la puso a bordo del Titanic y convirtió el desastre en una historia sobre cómo Jack Johnson sobrevivió, porque no le permitieron subir al barco. Jack Johnson wanted to get on board. Captain, he says, I ain't hauling no coal. Fare thee, Titanic, fare thee well. Jack Johnson wanted to get on board. Captain, he says, I ain't hauling no coal. Fare thee, Titanic, fare thee well. Otros artistas también encontraron irresistible el tema del Titanic. Poetas aficionados remitieron odas y baladas a todos los periódicos del país, expresando profundos sentimientos evocados por la tragedia. Las editoriales, ansiosas de sacar dinero del obsesivo interés, animaron a los supervivientes a escribir sus desgarradores relatos. Las fotografías del barco condenado a la destrucción valían más que 1000 palabras. Las más valoradas fueron las captadas por Francis Brown, un pasajero que tuvo la suerte de desembarcar del Titanic en Queenstown, Irlanda. Cuando bajó del barco, no pensó que fuesen especialmente valiosas. Cuando llegó a Irlanda la noticia del desastre, descubrió que tenía una mina de oro. Montones de periodistas y directores de periódicos empezaron a ponerse en contacto con él, incluso del otro lado del Atlántico. Ganó mucho dinero, sobre todo en esa época. Quizás el medio más atrayente en el que se pudo presentar la historia del Titanic fue el del cinematógrafo. Estas imágenes parpadeantes, en espacios que rara vez superaban los 10 minutos, daban vida a las noticias del día como ninguna otra forma de arte. Los pioneros del cine reconocieron la popularidad del Titanic y se vieron atraídos a la leyenda creciente del buque, ansiosos de explotar la fijación del país sobre el desastre. Apenas unas semanas después de la tragedia, los Nickelodeons atrajeron a los espectadores a las salas ofreciéndoles la ocasión de ver el gran navío. Por 50 céntimos la entrada, la gente se arremolinaba para ver noticieros en los que el capitán Smith inspeccionaba los famosos botes salvavidas. En los que se hablaba de los niños perdidos del Titanic, Lolo y Lumna Brattil, cuyo padre murió en el naufragio. En los que se trataba todo lo relacionado con el Titanic. Mientras que estos noticiarios solo exhibían las imágenes disponibles, la productora de cine Eclair estrenó solo 29 días tras el naufragio la primera versión dramatizada de la tragedia, Saved from the Titanic. La película tenía el atractivo añadido de estar protagonizada por una de las supervivientes del Titanic, Dorothy Gibson, una conocida actriz de esos tiempos. Gibson también ayudó a escribir el guión de la película a partir de sus propias experiencias a bordo del transatlántico. Ataviada con el mismo vestido que llevó en esa aciaga noche, Gibson dio un aire de autenticidad a este film, por lo demás melodramático. La película seguramente se ha perdido para siempre, y sus únicos vestigios son estas fotografías de coleccionista. Fue un intento de capitalizar el gran interés del público por el desastre del Titanic, de promocionar la carrera de esta actriz y desde luego de esta película. Sin duda fue un ejemplo excelente de cómo el desastre del Titanic se explotó en beneficio de la carrera de algunos. La obsesión con el Titanic no era solo un fenómeno estadounidense. Ese mismo año, una producción alemana, In Nacht und Eis, contó la historia a los espectadores europeos. Este film, perdido durante décadas y quizás jamás proyectado en Estados Unidos, apareció en 1998 cuando un coleccionista alemán lo encontró en su bodega. In Nacht und Eis triplicaba en duración a la mayoría de películas de la época e intentaba ofrecer a los espectadores una experiencia directa de cómo era navegar en ese famoso buque. Todas las historias del Titanic cobraron vida. Ya era posible ver al capitán Smith en el puente del Titanic mientras su barco se acercaba al fatídico iceberg. En la seguridad de la sala a oscuras, el público podía revivir el terror y la tragedia del naufragio.
Los espectadores presenciaron el altruismo y sentido del deber exhibidos por el radiotelegrafista jefe, Jack Phillips, que permaneció en su puesto hasta que el buque se hundió. Y si bien los efectos especiales pueden parecer primitivos, se trataba de una historia verídica y el público de 1912 encontró la película fascinante. Pero mientras que In Nac Unais recreó el acontecimiento real, otra película empleó el naufragio como telón de fondo para su drama humano. Atlantis. Producida en 1913 en Dinamarca, fue uno de los primeros largometrajes en rodarse. También fue uno de los primeros filmes en tocar el tema de la división entre clases existente en Europa y en las cubiertas del Titanic. Ambientada a bordo de un barco con rumbo a América, la película contaba la historia de un médico cuyas atenciones amorosas se veían divididas entre dos mujeres, una inmigrante de tercera clase. La otra, una adinerada actriz. Al crear un relato de ficción, esta película de 113 minutos de duración arrastraba al público con las luchas personales de los personajes a bordo del barco. Pero cuando el transatlántico de lujo choca con un objeto en mitad del océano, las secuencias siguientes constituyeron un escalofriante reflejo de la tragedia del Titanic. Atlantis también mostró unos efectos especiales de los más costosos y realistas de su época. Mientras que en las películas anteriores se habían empleado maquetas, para Atlantis se utilizó un buque auténtico para la escena del hundimiento, dando al clímax de la película un aire de realismo que a menudo faltaba en producciones anteriores. El film llenó las salas de cine de todo el mundo y fue un gran éxito, lo que demostró que la historia del Titanic era universal. Pero los vientos de la guerra soplaban en Europa y pasarían más de 15 años antes de que la historia del Titanic volviese a aflorar. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y se extendió por toda Europa, la conmoción del desastre del Titanic no tardó en desvanecerse. Las noticias de la guerra de trincheras, las batallas de blindados y la muerte química llenaron los titulares de los periódicos del mundo, ofreciendo un sombrío retrato de la revolución industrial. Si el hundimiento del Titanic señaló la muerte inminente de la grandiosa era eduardiana, la guerra que acabaría con todas las guerras fue claramente su funeral. Pero el desastre del Titanic mostró algunas de las debilidades de la sociedad que acabaría viniéndose abajo en la Primera Guerra Mundial. Fueron los fogonazos de cañones en el horizonte, el rumor de truenos en la distancia, lo que hizo saber a la gente que aquello que creían tan sólido y tan seguro, tan inmutable, no era ni de lejos tan estable como querrían creer que era. Los supervivientes del Titanic, en tiempos mimados por los medios de comunicación, desaparecieron enseguida de los titulares. Pero la tragedia había dejado su huella en todos ellos. Molly Brown, la millonaria de Colorado, se hizo famosa cuando hizo regalos como gesto de agradecimiento al capitán Rostran o a otros miembros de la tripulación del Carpathia que le habían salvado la vida. También creó un fondo para ayudar a los supervivientes del Titanic, que habían quedado arruinados tras el naufragio. Otros se mostraron deseosos de olvidar por completo los acontecimientos de aquella fatídica noche, entre ellos el heroico radiotelegrafista del Titanic, Harold Bride. Dimitió de su puesto en la empresa Marconi y a todos los efectos prácticos desapareció de la faz de la Tierra. Jamás trató de hacerse un nombre, ni siquiera revelar el hecho de que Harold Bride, viajante de comercio, era el mismo Harold Bride que era ayudante radiotelegrafista en el Titanic. El juicio más severo fue el impuesto sobre J. Bruce Ismay, cuya misma supervivencia se convirtió en un oprobio que le persiguió el resto de su vida. La IMM no solo le obligó a dejar el Consejo de Administración, sino que también le echaron de la presidencia de la White Star Line. Ya no era bien recibido entre la sociedad elegante. Fue condenado al ostracismo y sus antiguos amigos le hicieron el vacío.
La gente susurraba a su espalda según andaba por la calle. Ese es Ismay. Decían que era un cobarde, porque así es como se le consideraba. En los años de posguerra, los avances técnicos en el cine atraían a las salas a públicos mayores. Y la invención del sonoro permitió que los cineastas presentasen sus historias al público de forma más dramática. En 1929 apareció la primera película sonora inspirada en el Titanic. Titulada Atlantic y basada en la exitosa obra de teatro de Ernest Raymond, la película presentaba la historia de un barco supuestamente insumergible que chocaba contra un iceberg. And the emergency dynamos! And the emergency dynamos! And the emergency dynamos! Para la película se emplearon datos recogidos de testigos presenciales para retratar todos los aspectos del hundimiento del Titanic con un realismo casi de documental. La película narraba el sacrificio, el heroísmo y el estoicismo de algunos de los hombres más ricos del mundo, atrapados a bordo del barco condenado a la destrucción. If you still love your wife and daughter, you'd better get them to the boats without delay. Why? The ship's quite safe? Oh, isn't it? Yes. For a couple of hours? La película también ayudó a establecer ciertos datos discutibles sobre el Titanic, como la canción que tocaba la banda del barco mientras este se hundía. Aún se debate cuál fue la última pieza musical que tocó la banda. ¿Fue Cerca de ti, Señor? ¿Fue el himno episcopal Otoño? ¿Fue el vals popular, la canción de otoño? Y se seguirá debatiendo durante años. Al mismo tiempo, a veces las leyendas nos hacen perder de vista otros aspectos más importantes de la historia. ¿Importa mucho cuál fue la última pieza musical que tocó la banda? No. Lo importante es que la banda tocó hasta que las olas la barrieron de cubierta, pero a veces las leyendas son eso. Los incidentes que hacen de un suceso algo fuera de lo común. Atlantic exploró todos los detalles conocidos del naufragio del Titanic. No es sorprendente que recibiera la reprobación de los propietarios de la White Star Line, que deseaba que el recuerdo del Titanic desapareciera de la conciencia pública. Poco después del estreno de la película, la bolsa se hundió, con lo que Estados Unidos cayó en una profunda depresión económica. En esa época de crisis, el Titanic se convirtió en un mito moderno, una metáfora del desastre que acecha y las esperanzas perdidas. En 1933, el Titanic hizo una aparición inesperada. El buque servía de irónica advertencia para todos los que navegan ciegamente hacia el futuro. This is our moment, complete and heavenly. I'm not afraid of anything. This is our own, forever. En 1941, el ministro de propaganda de Alemania, Joseph Goebbels, empleó la historia del barco como arma contra los aliados. La primera película, que se tituló Titanic, se rodó en Alemania durante la guerra. Fue una idea de Joseph Goebbels. Pensaba que sería un lujoso espectáculo de evasión y también resultaría un buen vehículo de propaganda antibritánica. Goebbels y el Tercer Reich retrataron al Titanic como un símbolo de la codicia y la obsesión por la ostentación de los británicos. El director de la White Star, J. Bruce Ismay, ansioso de lucir la joya de la corona de su flota de embarcaciones de lujo, lleva temerariamente al Titanic a aguas peligrosas en un intento de batir todos los récords de velocidad. El capitán del barco, un británico, cede con facilidad. Im Falle der programmmäßigen Ankunft in New York zahle ich Ihnen $5.000. Und für jede Stunde, die wir früher eintreffen sollten, nochmals je $1.000. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie.
Pero un imaginario primer oficial alemán se niega a verse influido por los sobornos de Ismay. Herr Kapitän, es liegen mehrere Warnungen über Treibeisgefahr vor. Es sind auch Eisberge gemeldet. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Aber warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7/8 eines solchen Berges liegen immer unter Wasser. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Der Beweis ist noch nicht erbracht, Herr Präsident. Ich verlange, dass direkter Kurs mit voller Kraft weitergefahren wird, Herr Kapitän. La película también daba su propia respuesta a la eterna pregunta de cómo consiguió subir Ismay a un bote salvavidas. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Herr Ismay. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Wirklich? Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. ¡Bitte! Aunque la película era claramente un instrumento de propaganda, creó una escalofriante recreación del hundimiento. Y ofreció algunos momentos conmovedores al público. Paradójicamente, el director de la película, Hermann Selpen, como otros muchos artistas en Alemania, acabó enfrentado con el gobierno nazi. Tras insultar al Tercer Reich, la carrera de Selpen terminó repentinamente. Goebbels convocó a Selpen para una audiencia. Selpen no se echó atrás. Fue encarcelado y después de la guerra se supo que los guardias de la prisión le obligaron a ahorcarse. Para cuando se estrenó Titanic en 1943, los bombardeos masivos de los aliados estaban cerrando las salas de cine de toda Alemania, volviendo inútil el arma propagandística de Goebbels. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no parecía quedar mucho que decir sobre el Titanic. Desde la tragedia habían pasado 2 guerras mundiales y más de 30 años. Los supervivientes habían ido muriendo e incluso la White Star Line había cerrado. Aunque el notable caso del Titanic había servido de lección para muchos, se borró de la memoria hasta que su trágica historia volviese a aparecer, esta vez en Hollywood. Four decades have passed since the Titanic screamed across the headlines of the world. Yet no human drama has eclipsed its staggering impact and overwhelming power. Now, for the first time, the screen brings you the strange events, the monumental story of those 4 never-to-be-forgotten days. El 14 de abril de 1953, exactamente 41 años después de la tragedia del Titanic, 20th Century Fox estrenó la primera película de Hollywood sobre la fatídica travesía. El hundimiento del Titanic, protagonizada por Clifton Webb, Barbara Stanwyck y Robert Wagner. Este film ofrecía una nueva perspectiva del desastre como un decorado de lujo para el drama y un vehículo para la historia de una familia en crisis. Richard, please try to see this sanely. We're Americans. We belong in America. And yet for years we've been galloping all over Europe to be at the proper places at the proper time. Winter in San Moritz, Deauville in season, summer in... Oh, what's the use? The same silly calendar year after year. Look at Annette. I have, with great pride. She's entertaining, she's discriminating, she has grace and style. She's an arrogant little prig. So you've chosen to drag her back to the glories of Mackinac, Michigan. Any town in any state becomes comic on your lips. But comic or not, that's where she's going. El hundimiento del Titanic restaba importancia a los hechos históricos para explorar una visión más íntima y a veces más ligera de los pasajeros del barco. Shake your moccasins and roll your eye. Tear my blanket, make my feathers fly. Whirl me, twirl me, twirl me to that Navajo rag.
Pero esta revisión del viaje del Titanic siguió centrándose en un drama sincero y contemporáneo. We'll discuss it later. Now. No court in the world, no power under heaven can force me to give up my son. He is not your son. Hay un montón de personajes totalmente ficticios entre los pasajeros y la tripulación. También hay algunas imprecisiones históricas flagrantes. Incluso hay un plano en el que se ve cómo el iceberg rasga el costado de babor del buque, cuando desde luego todo el mundo sabe que fue el de estribor. Did we hit it? It hit us. Al mismo tiempo puede ser una película muy emotiva y evocadora. Pero no estaba centrada en el Titanic. El barco era, por así decirlo, el vehículo. It's almost 10:30, Father. We should have a warm-up. This may be a tough match. You'll have to find someone else, Norman. I'm busy. Yes, sir. Con el temor a la amenaza que se extendía por Estados Unidos, el hundimiento del Titanic transmitió a los espectadores el mensaje de que los valores tradicionales eran más importantes que nunca. That summer, when I asked you to marry me, I pledged my eternal devotion. I would consider it a great favor, Julia, if you would accept a restatement of that pledge. El desastre se convierte en un medio por el cual un hombre se redime y los conflictos humanos se resuelven. Well, whatever happens, I love you very much. I've been proud of you every day of your life. Never as much as at this moment. La guerra de Corea aún estaba reciente en la mente de todos, y la pérdida de esposos e hijos adquiría un especial patetismo. El hundimiento del Titanic conmovió y aterrorizó a los públicos de todo el mundo. Pero la película dejó a muchas personas insatisfechas y deseosas de una narración más exacta de la historia del Titanic. Una de esas personas era Walter Lord, historiador principiante, cuya pasión por el Titanic comenzó en su niñez, cuando navegó a bordo del Olympic, barco gemelo del Titanic. Durante casi 20 años, Lord documentó meticulosamente el Titanic y la historia de sus pasajeros. Walter Lord fue el primer autor de obras sobre el Titanic que entrevistó sistemáticamente a sus supervivientes. Entrevistó a 63 de ellos. Tuvo la suerte de que muchos de ellos siguieran vivos en la época en que decidió escribir este libro. Pero lo que consiguió con eso fue un nivel de credibilidad que sería prácticamente imposible igualar posteriormente. Fue difícil porque en esa época no había ninguna asociación de supervivientes, no había club del Titanic, no había interés en el tema, solo el encontrarles resultó una tarea ardua. Publicado en 1955, La última noche del Titanic subió rápidamente a lo alto de la lista de libros más vendidos y mantuvo ese puesto durante meses. Walter Lord escribió sobre cómo el Titanic representó el final de una era, cómo una hermosa forma de vida murió en esa noche de abril de 1912. Como antes del desastre del Titanic, la gente era confiada, tenía en el futuro, tenía una certidumbre. Después, básicamente, el mundo moderno se nos vino encima y todo se llenó de dudas. Había en todo ello una especie de verdad poética que ha conmovido a muchas personas. La verdadera historia del Titanic era mucho más persuasiva que lo que pudiese inventar Hollywood. Sin embargo, no fue allí donde se creó la siguiente película sobre el Titanic, sino en Irlanda, la cuna del gran barco. Poco después de la publicación de La última noche del Titanic, William McQuitty, un productor cinematográfico nacido en Belfast, empezó a elaborar planes para llevar el relato de Walter Lord a la gran pantalla. Ninguna película puede ser mejor que su guión, y aquí había un drama listo para su uso. Lord lo había documentado durante 20 años. Tenía todo lo que yo podía necesitar. A diferencia de la perspectiva del desastre que adoptó Hollywood, la película de McQuitty se centró casi por completo en los acontecimientos y personajes reales del barco.
McQuitty contrató a Walter Lord como asesor y se aseguró de mantener la fidelidad del libro, haciendo todo lo posible por recrear el esplendor y opulencia del Titanic. Tuve mucha suerte. Bill estaba muy interesado en el Titanic. Asumió el proyecto como algo suyo y estuvo presente todo el rato. Lo que más me interesó fue su seriedad a la hora de alcanzar la máxima precisión posible. Para el actor David McCallum, en el papel del radiotelegrafista Harold Bride, subir todos los días a bordo de la réplica del buque fue una experiencia embriagadora. Creo que el recuerdo más vivo que tengo del rodaje de la última noche del Titanic fue una vez que iba en mi coche a los estudios Pinewood a última hora de la tarde para rodar las escenas nocturnas. Llegué a la zona de exteriores y al doblar la esquina de uno de los estudios apareció en el horizonte el casco del Titanic o una gran sección central del Titanic totalmente iluminada, saliendo humo de las chimeneas. Fue como encontrarse de bruces con el Titanic en plena noche. La última noche del Titanic se estrenó en Londres el 3 de julio de 1958 y se convirtió en la película de mayor éxito de ese año. The 14th of April, 1912. A night to remember. A night when the largest, most luxurious liner of her day was speeding across the North Atlantic on her maiden voyage. No expense had been spared to make this ship a symbol of man's final victory over nature. The ship was called the Titanic. What did you see? Iceberg, get ahead, sir! Al actor Bernard Fox, que encarnó al marinero Frederick Fleet, el primero en avistar el iceberg, también le agradó la ambiciosa postura de la película sobre el desastre. Trataba exclusivamente del Titanic, lo cual desde mi punto de vista es lo que más me gusta. Podías conocer a las personas implicadas y saber quiénes eran. We've contacted the Carpathia, eastbound from New York. She's on her way to us. Well, how far away is she? 58 miles, sir. She's making all possible speed. Should reach us in 4 hours. 4 hours. Yes? Estar ahí en el Titanic y llevar un mensaje al capitán como radiotelegrafista con todo su realismo. Era como si realmente estuviese allí. Era muy emocionante. Aren't you exaggerating the danger? I'm afraid not, sir. Where's Andrews? I'm acting on his advice. This ship is going to founder. But she can't. In any case, we can't get everyone in the boats. I know that, sir. Please God, it won't come to that. La última noche del Titanic trata casi exclusivamente de los personajes históricos reales, y dado que no se mete en una trama romántica principal, puede recorrer todo el barco en una cantidad de tiempo relativamente breve y abordar muchas experiencias distintas de cómo debió ser esa noche. I say, let's go down and join the fun. They're steerage passengers. Miss Tigger, your life, though, it was uncomfortable. We have dressed now in our best and are prepared to go down like gentlemen. That is so, sir. But surely, if anything should happen to me, I would like my wife to know that I behaved decently. Get in the boat. Yes, Mrs. Krauss, you must. I've always stayed with my husband, Colonel, so why should I leave him now? Please, be sensible. We have been living together for many years, Isidore. Where you go, I go. Look! Oh, look! Como la película más cara de la historia del cine británico, la última noche del Titanic fue un acontecimiento mediático y una sensación para los espectadores. Pero no todos los que vieron el film estaban preparados para su nivel de realismo. Para la superviviente Milvina Dean, que perdió a su padre en el Titanic, ver la película fue demasiado doloroso. La vi junto con otros 5 supervivientes y a todos nos desagradó muchísimo, porque nuestros padres se habían hundido con el Titanic. La primera parte no está mal, cuando está comenzando y todo eso, pero luego cuando choca con el iceberg y lo siguiente, supongo que todos pensamos en nuestros padres y nos pusimos muy tristes. Jamás iríamos a ver otra película del Titanic y no lo hemos hecho.
El público y la crítica británicos se mostraron unánimes en sus alabanzas a la película. Pero al no contar con estrellas de Hollywood, la película tardó en atraer la atención de los espectadores estadounidenses. Pero menos de un año después de su estreno, La última noche del Titanic ganó un Globo de Oro y ayudó a que una nueva generación de norteamericanos conociese la historia del Titanic. En principio entré en contacto con el Titanic cuando leí el libro La última noche del Titanic de Walter Lord, cuando tenía 15 años y estaba en el instituto y me cautivó. Con La última noche del Titanic creo que es fácil proyectarse hacia atrás. Es fácil imaginar que uno está en el barco. Sin embargo, para mí, y creo que también para otras muchas personas, La última noche del Titanic siempre será la película definitiva sobre el Titanic. De repente, todo el mundo conocía los hechos relacionados con el desastre. Parecía como si La última noche del Titanic debiese ser la última palabra sobre el Titanic. Una respetuosa elegía por los pasajeros, el barco y la era a la que representó. Pero el viaje del Titanic a través de la cultura de masas no había hecho más que comenzar. Y mientras comenzaban los psicodélicos años 60, el barco se encontró navegando por aguas desconocidas. Cuando comenzaron los años 60, Estados Unidos estaba invadido por una ola de optimismo. Todo parecía posible. Y los artistas empezaron a ampliar los límites de nuestra imaginación con algunas versiones decididamente poco convencionales de la tragedia del Titanic. By the time you get to the 1960s, the Titanic became Para cuando llegaron los años 60, el Titanic se había hecho popular de una forma que no creo que nadie hubiese previsto. Siguiendo los pasos de En los límites de la realidad, otra popular serie de televisión, Un paso adelante, fascinó a los telespectadores con relatos paranormales. The amazing drama you're about to see is a matter of human record. You may believe it or not. What is it? En un episodio se contaba la historia supuestamente cierta de personas que habían tenido premoniciones antes del naufragio del Titanic. We can't go on that ship. It happened again. I dreamed. No, darling, I do wish you wouldn't. I saw the sea, the cold sea. Oh. There were people struggling in the water. Really? Sinking, dying. Grace. I know you'll laugh. And I don't blame you. I was in my cabin this afternoon. I imagine it was around 4 o'clock when I heard this terrible sound. What kind of sound? It was a terrible grinding sound, as though the ship had suddenly struck some immovable object. Aunque Un paso adelante reconoció la tragedia del hundimiento, el programa lo utilizó para defender su creencia en lo sobrenatural. Please dress warmly. Now, there's no need to panic. Just take it nice and easy. I've never seen you do anything like this before. All of this detail in here and... Harry, what is it? Your hands are like ice. The water in the drawing was cold. Icy cold. If the Titanic is not at... Si el Titanic no es el centro de la historia, se convierte en un catalizador que nos lleva a algo relacionado con esa época y lugar concretos. Ese mismo año, la vida de uno de los supervivientes más pintorescos y extravagantes del Titanic pasó de ser una simple reseña histórica a una sensación de la cultura popular. La historia de Molly Brown, en tiempos célebre por su heroísmo cargado de sensatez, volvió a aparecer en forma de un ostentoso musical de Broadway. Molly Brown, siempre a flote, protagonizada por Tammy Grimes, volvió a presentar su historia al mundo. En su estreno fue recibida con críticas entusiastas y Grimes recibió un premio Tony como mejor actriz en una comedia musical. La gente le cogió cariño, al menos el público del teatro. Apreciaban a Molly Brown y el hecho de que fuese una heroína estadounidense a causa del Titanic. Y de hecho, para muchísimas mujeres, era el caso de una pobre chica que prosperaba. En 1964, solo 3 años después del estreno de la obra de teatro Molly Brown, siempre a flote, llegó a la gran pantalla. Protagonizada por Debbie Reynolds y un elenco repleto de figuras, la película llevó la notable historia de Molly a un público aún mayor.
I guess it's like, here you eat snails, at home we step on them. En la historia de Molly Brown se ve una crítica al monopolio que tenían los varones sobre el heroísmo y que existía en 1912. En particular, la idea de que los verdaderos héroes de la historia fueron los caballerescos hombres de primera clase. En Molly Brown aparece una heroína feminista que equilibra un poco la situación. Pero en el mismo momento que el público cantaba junto con Molly Brown, unas inquietantes imágenes conmovían a la nación al presenciarse en los cuartos de estar de todo el país. En respuesta a la frustración de la época, el visionario productor de televisión Irwin Allen comenzó a ofrecer a los telespectadores una evasión de la realidad de las noticias de la noche. En los mundos fantásticos de Irwin Allen todo parecía posible. Incluso un viaje hacia atrás en el tiempo para navegar a bordo del Titanic. En 1966, Allen estudió su fascinación con el barco maldito en el primer episodio de su conocida serie, El túnel del tiempo. Are you hurt? I didn't look where I was going. It's a pretty big ship. It's supposed to be the biggest ever built. En el túnel del tiempo se emplearon decorados e imágenes de archivo de la película de la Fox El hundimiento del Titanic. Contaba la historia de dos viajeros en el tiempo procedentes de nuestra época que visitaban el barco e intentaban en vano salvarlo de su sino. This ship is the Titanic. Is that what you had to tell me? I'm part of a scientific team in the year 1968. We've been experimenting with time displacement. I've been sent back in time to this ship, to this moment, month, and year. Captain! Captain, I know you didn't believe my friend here, and you won't believe me. But you can believe your own eyes. The story's all here in tomorrow's paper. Take them below. And this time, see that they stay there. Intentan advertir al capitán. You've got to believe me. Luego acaban encerrados por locos. Así que como el capitán no escuchó a esos viajeros temporales del futuro, el Titanic acaba hundiéndose de nuevo, cuando tendría que haber escuchado a esas personas, y habríamos evitado el desastre del Titanic. El túnel del tiempo representaba nuestro deseo colectivo de impedir la terrible tragedia. Una voz moderna resonaba en el pasado para enmendar la historia. Me gustaría creer que de haber estado yo allí, sabiendo lo que sé ahora, podría haber aportado algo. Pero eso son fantasías con las que juega la gente, y eso es algo que hace la gente cuando está en la adolescencia y conocen lo del Titanic por primera vez. Piensan, ¿y si yo hubiese estado allí? Pero cuando te haces mayor dejas de pensar en esas líneas y estudias lo que sucedió sin fantasear con lo que podrías haber hecho. En 1972, Irwin Allen visitó de nuevo la mitología del Titanic. Con un reparto lleno de estrellas, en el que figuraban Gene Hackman, Shelley Winters y Roddy McDowall, la aventura del Poseidón convirtió un naufragio en una película emocionante y de gran presupuesto. Siempre he tenido una reacción visceral a los desastres marítimos. El Titanic y el Andrea Doria siempre han sido... Mi familia era de marineros y siempre he tenido una reacción inmediata a esa situación. La aventura del Poseidón no tenía mucha relación con la historia del fatídico viaje del Titanic. Pero el público no pasó por alto las similaridades entre ese barco y el Poseidón, un transatlántico de lujo. Además, al crear un desastre marítimo de ficción,
Allen pudo dar a su película algo que no podía ofrecer la verdadera historia: un final feliz. Otra película igual de ambiciosa y estrenada en 1980 se centró exclusivamente en el salvamento del propio buque. Rescate en el Titanic, basada en la exitosa novela de Cliff Cussler, empleaba el barco como un mero apoyo argumental en una intriga de espionaje y alta tecnología. En realidad la historia trata de una carrera por conseguir un mineral muy importante que supuestamente se hundió con el Titanic y que serviría para que Estados Unidos construyese contra la Unión Soviética un sistema de defensa como la Guerra de las Galaxias. Así que en realidad trata de la Guerra Fría. So that's where we are. We need 200 ounces of a measly mineral we can't find, and when we do find it, where is it? It's at the bottom of the Atlantic Ocean. Can't get divers down to the Titanic, which leaves us with only one choice. And what's that? We don't go to the mountain. The mountain comes to us. El clímax de la historia, cuando se iza al Titanic desde su tumba bajo el agua, representaba al mismo tiempo la conquista de los elementos por parte del hombre y el máximo sueño de los fanáticos del Titanic. Pero ni siquiera los espectaculares efectos especiales pudieron impedir que la película se hundiese en las taquillas. Fue una de las películas que más dinero perdió en la historia del cine hasta ese momento. Se dice que Lord Glade, el hombre que respaldó financieramente la producción, dijo: rescatar el Titanic habría sido más barato secar el Atlántico. En el escéptico clima de los años 70, la postura de la cultura popular ante el Titanic siguió degenerando hasta convertirse en extrañas referencias, muy alejadas de la verdadera tragedia. Pero aún había personas entregadas a la memoria del buque y sus pasajeros. La Sociedad Histórica del Titanic, fundada en 1963 por Ed Camuda, conmemora con diligencia la historia del RMS Titanic, sus pasajeros y su legado. Comencé a escribirme con algunas otras personas. En un caso me escribí con una persona a la que había visto en el periódico The New York Times y se llamaba Walter Belford. Era el jefe pastelero de noche en el Titanic. Y empecé a cartearme con él hasta que murió, menos de un año más tarde. Y cuando supe que todo su material había sido arrojado al vertedero municipal, decidí que era el momento de que alguien formase una especie de grupo para recuperar todo ese material. Y ya llevamos 35 años en eso. Mientras la Sociedad Histórica del Titanic se esforzaba por mantener vivo el recuerdo de los supervivientes, otros comenzaron a concentrarse en el barco en sí. Si bien la idea de rescatar el Titanic parecía descabellada, cada vez había más científicos que creían que era posible encontrarlo. Un científico partió en una expedición que le llevaría 4 kilómetros bajo las aguas del Atlántico Norte y a los libros de historia. La mitología del Titanic comenzó en la superficie inmóvil del Atlántico Norte, cuando su popa se hundió hasta perderse de vista. Pero se abrió un nuevo capítulo en el legado del Titanic en 1985, cuando el doctor Robert Ballard y su equipo consiguieron lo que muchos creían imposible: encontrar el Titanic. There was such contrast. Constantly right next to violence was softness. And the wine bottles were just one example, chamber pots and things like that. Just how things can survive and other things can't. En el momento en que tuvimos confirmación y luego 20 minutos más tarde, cuando dimos una pasada sobre la proa del barco y estuvimos seguros de que teníamos el Titanic, eso fue el caos. Y bueno, las botellas de champaña aparecieron de no sé dónde.
A 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico, la negrura es total. Detectamos primero el Titanic en el sonar y a medida que nos movíamos muy despacio hacia él, la iluminación limitada que teníamos en el sumergible empieza a mostrar una silueta, luego una forma, luego una textura y por último un color. Y en ese punto estás encima del Titanic. Si piensas en ello, el hombre llegó a la Luna en 1969 y no consiguió encontrar el Titanic hasta 1985, y fue un verdadero logro. Por primera vez desde su fatídico viaje inaugural, el Titanic podía contarnos su historia y la de los pasajeros que perecieron con él en 1912. Imágenes fantasmales de los restos herrumbrosos traían la escalofriante realidad de su naufragio y disiparon mitos que se habían mantenido con vida durante años. Muchos creían que las aguas heladas habrían mantenido el barco en perfectas condiciones, pero el óxido había desintegrado gran parte del majestuoso casco del Titanic. Hasta ese momento, el Titanic pertenecía a la imaginación. La gente lo concebía de distintas formas. Algunos pensaban que estaría depositado inmaculado en el fondo del mar, igual que se había hundido en 1912. Quizá esto era una imaginación, pero el descubrimiento de los restos reveló la realidad del deterioro de un barco hundido en el fondo del mar. El descubrimiento también confirmó la historia del joven Jack Tyer, hijo, y de otros que contaron que el barco se partió en dos cuando se hundió en el mar. Esta versión fue desechada por muchas personas que se empeñaron en que el barco tenía que hundirse de una pieza. Así es la forma que tienen los barcos de hundirse, y no. De hecho, Jack Tyer era muy observador para tener solo 14 años e hizo un dibujo muy intrigante y que con el paso del tiempo, en 1985, supimos que era muy exacto. Lentamente, los mitos dejan paso a los hechos. Y con cada nueva imagen, quedamos hechizados por la decadente grandeza del barco. Recuerdo cuando nos acercamos a la proa, el plano clásico de la punta directamente sobre el extremo. Entonces me di cuenta de que probablemente ese fuera el naufragio más famoso del mundo, en el que hubo tantas tragedias y tal cantidad de pérdidas relacionadas con ello, que es una lección de humildad. Cuando por fin las cámaras penetraron en el casco del barco, lo que antes solo había podido imaginarse se convirtió en realidad. Imágenes sobrecogedoras surgieron del interior de los restos, acompañándonos en un fantasmal recorrido del buque. Tras descender por la gran escalinata, una lámpara nos recibe en el antaño lujoso comedor. Y el lecho marino estaba cuajado de recordatorios de los pasajeros que perdieron la vida en su primer viaje. Unos zapatos marcaban la tumba de un infortunado pasajero. Un calentador de cobre yacía inútil en el agua gélida. Y una botella de champaña, aún sin abrir, aguardaba eternamente a una celebración que jamás llegaría. De repente apareció en los titulares. Volvía a estar en primera plana. Siempre me acuerdo del Toronto Sun con un gran titular que decía "Encontrado el Titanic". Seguramente era incluso mayor que el titular que pusieron cuando el barco se hundió. De repente era una gran noticia. Con el descubrimiento de los restos, volvió a entrarme la fiebre del Titanic. De niño me había fascinado la historia y ahí estaba yo, a mediados de los 80, trabajando en el estudio de los medios de comunicación. Entonces, cuando descubrieron el barco, me di cuenta de que eso era, entre otras cosas, un acontecimiento mediático. No es solo una historia importante del pasado, es historia viva, algo que sigue siendo significativo. El descubrimiento del Titanic también sirvió para inspirar decenas de libros que explotaron nuestra fascinación por el naufragio. Incluso Walter Lord se lanzó a prolongar su autoritativo libro La última noche del Titanic, con otro libro titulado La noche sigue viviendo. El interés alcanzaba un máximo histórico y los supervivientes fueron cortejados por los medios de comunicación como testamento viviente de la tragedia. Después de 1985, empezamos a preguntarnos, ¿cómo fue todo para las personas que estuvieron a bordo? ¿Quiénes son? ¿Siguen teniendo algo que decir? Y nos hemos puesto a buscar a esos supervivientes, algunos de los cuales se han convertido en personajes famosos. Me llaman porque no hay nadie más a quien llamar. Y evidentemente me gusta. Todo el mundo me tiene en palmitas, así que me gusta. Y voy a muchísimos sitios.
Cuando conoces a un superviviente del Titanic, se te pone la carne de gallina porque cuando hablas con él, estás al lado de un pedazo de historia. Han conseguido una posición de famosos. Es como un niño se acerca a un superviviente del Titanic y le pide un autógrafo. Es un momento muy especial. Con su descubrimiento del Titanic, Robert Ballard abrió el camino a los restos a otras personas que esperaban extraer sus tesoros para futuras generaciones. Aunque algunos opinaban que los restos del naufragio eran como un cementerio y no debían tocarse, otros creían que lo importante era salvar todo lo posible del Titanic. Tras hacerse con los derechos exclusivos de recuperación, la empresa RMS Titanic comenzó una delicada operación para extraer del barco todo lo posible. Mediante una exhaustiva restauración, la empresa consiguió salvar todo tipo de objetos, desde clarinetes hasta la bocina de aluminio del capitán Smith. Una vez recogidos todos los objetos, la colección se expuso en museos de todo el mundo, atrayendo a un número récord de visitantes, ansiosos de observar un fragmento de historia viviente. Entre las piezas más conmovedoras están las cartas de amor de Howard Irwin, que fue salvado del desastre por un giro del destino. El baúl de Howard Irwin apareció por casualidad. Contenía los naipes y todas las cosas que más apreciaba Howard para su viaje alrededor del mundo, incluyendo las cartas de amor de Pearl. Perdió el barco porque se metió en una pelea y su mejor amigo Harry se hizo cargo de su equipaje y acabó muerto. Los objetos eran un recuerdo conmovedor y escalofriante del cargamento humano del Titanic, y nadie era inmune a su poder. No se puede predecir cuál objeto afectará a cada persona concreta. Hay que dejar que la gente tenga su oportunidad. Tratamos de enmarcar los objetos lo mínimo posible, porque los objetos, en cierto sentido, tienen su propia voz. Y es imposible prever cómo afectarán a la gente. A medida que desaparecen los supervivientes, estas son las únicas voces que nos quedan. Pero esto no es nuestro. Es solo una voz que está resonando a través del tiempo. Para los artistas que llevaban años retratando el barco, la aparición de los restos y sus objetos fue una fuente de información e inspiración. Para el famoso pintor especializado en el Titanic, Ken Marshall, que ha dedicado su vida a recrear el esplendor del barco, el descubrimiento supuso un punto de inflexión en la historia del Titanic. Fue tremendamente emocionante para mí. Recuerdo que se me saltaban las lágrimas y llamé a algunos de mis amigos. Algunas personas creían que el descubrimiento del barco haría desaparecer su romanticismo, que la leyenda moriría, pero sucedió totalmente lo contrario. Para los pocos afortunados que tuvieron la suerte de visitar en persona los restos, nada podía compararse a la maravilla de ver físicamente el barco y sus objetos. Cuando uno de los sumergibles sacó una maleta, el latón estaba como nuevo. La maleta se abrió y dentro había 2 camisas perfectamente dobladas. Y el barco entero quedó en silencio. Una cosa es leer sobre el Titanic y otra es escribir sobre él, pero visitarlo fue la experiencia de mi vida. Era como visitar a un viejo amigo y te llegan muchas emociones distintas que tiran de ti en diferentes direcciones. Ninguna otra experiencia puede compararse con eso. El descubrimiento del Titanic abrió un capítulo nuevo en la historia del barco e hizo que aumentase nuestra curiosidad sobre la vida de los que anduvieron por sus cubiertas. Cuanto más sabe una persona del Titanic, más quiere saber. Como básicamente la historia en sí trata de la gente, de personas que se enfrentan a los mayores conflictos de su vida, siempre habrá gente atraída por esta historia. Más allá de la ciencia, las teorías y las polémicas, el Titanic era una historia humana, de arrogancia, valentía y sacrificio. Eso es lo que más atrajo al público. Y estas historias fueron las que inspiraron a una nueva generación de escritores, compositores y cineastas a adaptar la emocionante historia para el público moderno. Claramente, el descubrimiento del Titanic cautivó la imaginación del mundo entero.
Pero en esos restos oxidados había algo más que objetos antiguos para exponer en museos. Coincidía con los albores de la era virtual y los avances tecnológicos ayudaban a dar vida al barco para una nueva generación de viajeros. Una compañía de vanguardia era Cyberflix, cuyo CD-ROM de 1994, Titanic, una aventura salida del tiempo, ofreció a los incondicionales una visita por el barco en primera persona en sus ordenadores personales. La tecnología informática permite recrear un mundo y luego moverte por su interior. Así que es posible descender la gran escalinata, girarte y salir a cubierta y mirar al cielo estrellado y andar hasta donde están los botes salvavidas. Y puedes quedarte ahí o moverte e ir a los mismos sitios que podían ir los pasajeros en la noche del 14 de abril de 1912 y mirar y ver el aspecto que tenía el barco desde ese punto de vista en esa noche. Desde su viaje inaugural, nadie había podido recorrer las grandes cubiertas del barco. Y la experiencia hizo que se entendiera de otra forma cómo lo vivieron los pasajeros del Titanic. A lo largo de los años 90, proliferaron nuevas obras de narrativa ambientadas a bordo del gran transatlántico. Autores como Arthur C. Clarke, Jack Finney y Daniel Steele encontraron nuevos relatos que contar sobre la célebre nave. El público en general parece tener un deseo insaciable por todo lo que se haya escrito sobre el Titanic. Incluso yo, un librero, me maravillo del peso y número de publicaciones sobre el Titanic. Uno de los libros más conmovedores y especiales que aparecieron provenía de la imaginación de uno de los pasajeros del Titanic. Polar, el oso del Titanic, fue escrito en 1912 por Daisy Spiden, una superviviente, para su pequeño hijo Douglas, que pasó esa fría noche dormido en brazos de su madre. El relato manuscrito contaba la historia del naufragio a través de los ojos del osito de peluche con el que viajaba el niño. Este relato, descubierto hace poco por un familiar de la autora, ayuda a niños de todo el mundo a entender la tragedia. En muchos colegios, para mi sorpresa, están cogiendo el libro y metiéndolo en sus programas de tercer a quinto curso. A causa de esto, visito escuelas y comparto la historia de Douglas con una nueva generación de niños. Así que este niño sigue viviendo en el corazón de los niños de todas partes. Aunque muchos de estos relatos se centraban en personajes auténticos, el público también encontró igual de fascinantes los personajes inventados. En 1996, CBS emitió Titanic, una miniserie de 4 horas producida por Hallmark Entertainment. Protagonizada por Peter Gallagher, Mary Lou Henner como Molly Brown y George C. Scott en el papel del capitán Smith, esta epopeya se centraba en las relaciones íntimas entre los pasajeros. Look back on this as a real adventure. It's got everything. Action, danger, romance. Y en el problema de clases que creaba dos mundos separados en ese barco de sueños. Call for assistance. We've struck an iceberg. These are the coordinates. The international call for help, CQD. Come quickly. Distress. Just that. Open the bloody gate! I told you, first class only. Como reflejo de los hechos que se habían demostrado con el descubrimiento de los restos, por primera vez se veía en una película como el Titanic se partía en dos mientras se hundía. Al año siguiente, el veterano productor Michael David, junto con el compositor Maury Geston y el dramaturgo Peter Stone, lanzaron una elaborada producción teatral de tragedia. El género elegido, nada menos que un musical. A veces, las peores ideas del mundo, o al menos las que parecen ser las peores, acaban convirtiéndose en musicales muy buenos y de mucho éxito. Lo grandioso de esta historia en términos de su efecto dramático es que echa sus raíces en una profunda ironía, y al público le encanta la ironía. Y siempre funciona en escena y también en la pantalla. Hay algo que el público sabe y que las personas que hay sobre el escenario o en la pantalla ignoran, y eso es lo que anima el drama. Vimos una historia que extrañamente, en cierto modo, te daba ánimos.
Trataba del hombre que superaba los acontecimientos más horribles, así que es cautivador. Y la gente se queda sentada, atenazada por el suspense, aunque saben lo que va a suceder. Titanic, el musical, demostró ser todo un triunfo y ganó 5 premios Tony, incluido el premio al mejor musical. En 1997, el director James Cameron también daba los toques finales a lo que prometía ser la descripción más fidedigna y emocionante del hundimiento hasta la fecha. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Titanic empleó el famoso naufragio como telón de fondo para su épica historia de amor. Para cuando el film de James Cameron se estrenó el 15 de diciembre de 1997, había adquirido proporciones míticas. Su presupuesto de $200 millones era uno de los mayores de todos los tiempos. Y los deslumbrantes efectos digitales empleados para dar vida al Titanic fijaron nuevos estándares para la industria del cine. Tras el estreno, Titanic ascendió al primer puesto de la lista de recaudación en taquilla de Estados Unidos y mantuvo esa posición durante 15 semanas, más que cualquier otra película de la historia. Titanic no solo estuvo a la altura de su nombre, sino que alimentó un próspero mercado relacionado con el barco. El romance trágico había tocado la fibra sensible del público y los aficionados volvían una y otra vez al cine para revivir los últimos momentos del gran buque. I just heard that you have to see it. It's just so full of human drama. It has all of life in it. I liked all the special effects of how the boat was sinking and how it was made. Oh, and the romance played a big role in the movie, I think. I saw the movie 3 times, each with some different girls. 泰坦尼克号是吧？对，找一次真的好。 El atractivo de Titanic no se limitó a Estados Unidos. La película llenó las salas de cine de 56 países de todo el mundo, inspirando el fanatismo allá donde llegaba. En febrero de 1998, tras batir los récords de taquilla del mundo entero, Titanic fue nominada para el asombroso número de 14 Oscars de la Academia, igualando el récord anterior, fijado en 1950 por Eva al desnudo. La noche de los Oscars, Titanic ganó 11 estatuillas, igualando el récord que ostentaba Ben-Hur, incluyendo 3 para Cameron, productor y montador. A los supervivientes, por convencerme de que viera esa película. Incluso me dijeron que organizarían un pase privado solo para mí. Pero ¿qué diferencia hay? Es decir, es la misma película, la vea o no en un pase privado. Es la misma película, así que no tiene sentido. Trataron de atraerme diciendo que iba a haber un pase especial para el Príncipe Carlos. ¿El Príncipe Carlos estará allí y le gustaría ir? Y dije que no. No tengo ninguna intención de verla. Me da igual quién vaya. La popularidad del Titanic convirtió los objetos del atrezo de la película en artículos de coleccionista, muy codiciados y valorados por los aficionados como trozos de la historia del cine. En principio comencé a coleccionar estas cosas porque desde hace muchos años he sido fan del Titanic. Cuando Cameron hizo la película, reprodujo todo esto de una forma increíble. Restauraron el ascensor que hay detrás de mí y algunas otras piezas. Y la tarea de artesanía es absolutamente increíble. No puedo creer que esto fuera un plato de cine porque era como si lo hubiesen sacado del Titanic. Así que dije, bueno, si no puedo conseguir las piezas originales, lo mejor es que tenga unos facsímiles razonables. Y aquí están. Todos los objetos de la película, vestuario, platería, lámparas, balaustradas, todo eso se puso en venta. La gente se puso a comprarlos, aunque no eran más que réplicas del original. En cierto sentido, Titanic la película suplantó a Titanic el acontecimiento histórico y se convirtió en una especie de sucedáneo de historia. De la misma forma que las gentes de 1912 se mostraban ansiosas de cualquier relato del desastre del Titanic, en 1997 el público devoró con voracidad todo lo relacionado con el Titanic. El artista Rick Worth creó un inimitable homenaje rodante al barco con esta escultura de carretera. Y la modista Catherine Bowman creó incluso un bolso enjollado de casi 13 millones de pesetas, regalo exclusivo del Titanic. Inspirados por el libro La última cena en el Titanic, los restaurantes de todo Estados Unidos recrearon la última comida servida a los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic antes de que naufragase.
La Titanic manía también barrió Internet. Y los ciberciudadanos pudieron disfrutar de miles de nuevas páginas web que exploraban los aspectos científicos y mitológicos del gran barco. Así que hay de todo desde Titanic Online, la página de RMS Titanic, la gran empresa que ha montado una enorme página para promover sus exploraciones. Luego hay chicos por todo el mundo en el colegio creando sus propias páginas y su propia visión. Ya sea explorando el mundo virtual o el real, pueden encontrarse ocasiones para aprender sobre el Titanic en muy diversos entornos. Los visitantes que suben a bordo del Queen Mary ya retirado pueden disfrutar de una exposición especial de objetos del Titanic mientras reviven el romanticismo del viaje en barco de vapor. Por fin existe una forma muy dramática para apreciar en qué consistían esos transatlánticos. Así que ha habido un gran resurgimiento de personas que suben al Queen Mary diciendo, vaya, así debía de ser el Titanic. Creo que ayuda a dejar memoria del acontecimiento, al hacer que más gente sea consciente de él, y dando cierta vida y significado a estas personas que perdieron la vida y a las que sobrevivieron. At 6:15 now, the bid goes 7. At 6:15 now, the bid 700 if you wish. 700 San Francisco now, at 700 go 50. At $700 in San Francisco now, anybody else at $700. En 1998, en una subasta organizada por Butterfield & Butterfield, los coleccionistas pujaron por fotografías y efectos personales propiedad de Harold Cottam, el radiotelegrafista del Carpathia, que recibió la llamada de auxilio del Titanic. Lo que interesa a los coleccionistas es tratar de conectar con ese momento del tiempo, establecer una empatía y también el deseo de entenderlo y en cierto modo de entenderse a sí mismos y quizás al futuro, al evaluar el pasado. Hay algo muy hermoso en un plato de ese periodo, de un barco viejo. Y lo colecciono porque quiero demostrar a la gente que esas cosas existen. Siempre está el desafío de salir a encontrar algo que no tenga todo el mundo. Para los que se ven atraídos por el naufragio, una empresa de viajes de aventura tiene previsto ofrecer a los turistas la ocasión de descender 4.000 metros bajo las aguas del Atlántico para ver el barco en persona. Y para los verdaderamente valientes que deseen tentar de nuevo al destino, está el Titanic 2000, un ambicioso proyecto propuesto en 1998 para construir una réplica operativa del barco. Los pasajeros que puedan permitirse pagar los 16 millones de pesetas de un pasaje de primera clase podrán retroceder en el tiempo mientras el barco sigue la misma ruta del Titanic. Si alguien necesitaba una confirmación de que la historia del Titanic está viva y sigue creciendo y jamás va a abandonarnos, es lo del Titanic 2000. En cuanto el Titanic entra en tu vida, ya no te deja. La historia del Titanic pasó por encima de las barreras del tiempo. Pero más allá del naufragio, la película y el furor que la siguió, aún quedan historias que descubrir y lecciones que aprender del día en que zarpó y de la noche de su hundimiento. La historia del Titanic es conocida en el mundo entero. Ha cautivado la imaginación de millones de personas y sigue tan viva como cuando zarpó de Southampton. Pero en Irlanda, donde se construyó el Titanic, el barco tiene un significado especial. Y esa pérdida de vida se siente más profundamente que en ninguna parte en la pequeña localidad irlandesa de Cobh, donde el Titanic recibió a sus últimos pasajeros. Cuando el Titanic echó aquí el ancla en 1912, esta aldea costera se conocía como Queenstown. El puerto era tan pequeño que el buque de 270 metros tuvo que fondear frente a la costa mientras sus últimos pasajeros se acercaban en botes. De aquí es de donde partían los emigrantes irlandeses en busca de una vida mejor en el Nuevo Mundo. Y aquí es donde los visitantes de todo el mundo rinden homenaje a los pasajeros del Titanic. Últimamente, mucha gente que visita Irlanda incluye Cobh en su itinerario a causa de eso. Se dicen, tenemos que ir a ver de dónde salió el Titanic. Para conmemorar el legado del Titanic, se ha organizado una ruta de visita
en la que los turistas pueden seguir el recorrido de los muchos hombres y mujeres que reservaron un pasaje a la tierra prometida a bordo de la mayor embarcación de su época. La ruta del Titanic es un recorrido que lleva a la gente a seguir los pasos que dieron los emigrantes todos esos años, visitando los mismos edificios, entrando en los mismos establecimientos. Pueden traspasar la niebla del tiempo y compartir la experiencia de los emigrantes que se marcharon. Tengo muchas esperanzas de recibir aquí a muchas personas y explicarles lo que pudo haber sucedido en esos días antes de que el Titanic zarpase. La parada más conmovedora de la ruta es el centro del legado de Cobb. Es una antigua estación por la que llegaban a Cobb los emigrantes antes de reservar pasaje para América. La escena que recibe hoy en día a los visitantes es exactamente la misma que habrían encontrado los emigrantes que se apeaban del tren para subir a los barcos aquí, en Cobb. Entre las muchas cosas que tenemos en el centro del legado de Cobb es el muro homenaje a las personas que subieron a bordo del Titanic. Desde aquí, los turistas reviven las últimas horas de los pasajeros del Titanic antes de embarcar para su fatídico viaje. Pero quizás el recordatorio más escalofriante de los supervivientes del Titanic sean estas fotografías captadas por Francis Brown antes de desembarcar en Queenstown, renunciando al último tramo de la travesía del Titanic. Esta visión de los momentos tranquilos a bordo del malhadado barco nos recuerdan que el Titanic es, ante todo, una tragedia humana. La gente quería ver el verdadero Titanic y luego, después de haber visto la película, querían ver la creación comparada con la realidad. Querían incluso ver las personas reales. Hace décadas, los habitantes de este pueblo costero observaban cómo el Titanic zarpaba hacia la historia, lleno de sueños de un mundo nuevo. 4 días más tarde, el viaje terminó. En 1998, el pueblo de Cobb recordó a sus muertos con la colocación de una corona de flores en el puerto. Quizás el recordatorio más triste de las vidas perdidas sea el cementerio de Halifax, en Nueva Escocia, donde se enterró a 150 víctimas del desastre a las que nadie reclamó. Este es el lugar del último descanso de los pasajeros más pobres del Titanic, cuyas familias carecían de medios para llevárselos a su tierra natal. Pero aunque pocos de estos cuerpos han sido reclamados, ninguno de los muertos será jamás olvidado. Durante décadas, la Patrulla Internacional de los Hielos, que vigila las aguas del Atlántico Norte en busca de icebergs, ha depositado una corona sobre la tumba marítima. 1,571 men, women and children went down to the sea. Oh God, have mercy upon those unfortunate souls. Este homenaje anual garantiza que jamás se olvidará el recuerdo de los pasajeros del Titanic. Para algunos, este es un lugar sagrado. 3 de los supervivientes han decidido que, a su muerte, sus cenizas sean esparcidas sobre el lugar del naufragio para regresar con seres queridos que no pudieron escapar de su destino. Fue en estas aguas, en una fría noche de abril, cuando Harold Cotton interceptó la petición de auxilio del Titanic. Gracias a su valentía y diligencia, más de 700 personas sobrevivieron al mayor desastre marítimo de su época. Son sus voces las que han mantenido vivo al Titanic durante décadas. Porque sin ellos, la extraordinaria historia del Titanic habría desaparecido bajo las olas. Al igual que Gettysburg o el cementerio de Arlington, el Titanic es otro cementerio que se ha convertido en una seña cultural. Un escalofriante recordatorio de las pruebas de valor que representan estos lugares. El Titanic sigue con nosotros no por ser intemporal, sino todo lo contrario, porque siempre encontramos formas nuevas de contar la historia. Ahora, el Titanic se ha convertido en un legado mundial. La gente de todo el mundo se siente fascinada por él. Todos nosotros, ricos o pobres, podemos identificarnos en algún aspecto. Hay algo en él para todos.
Hoy en día vivimos en una época en que los seres humanos a menudo no aparecen en su mejor momento en las noticias de la noche. Y durante las 2 horas y 40 minutos que tardó el Titanic en hundirse, hay unas asombrosas historias de altruismo, entrega, amor y valentía. Con cada revisión del relato, la historia del Titanic sigue fascinándonos, aterrorizándonos e ilustrándonos. En un nivel fundamental, creo que es una historia sobre el misterio de la condición humana. En cierto modo, trata de la relación eterna entre humanidad, las máquinas y la naturaleza implacable. Sea cual sea la parte de su historia la que nos atraiga, el Titanic seguirá vivo en tanto que los artistas, los escritores y los cineastas sigan contando su relato. Desde los trémulos noticiarios de su viaje inaugural hasta las espectaculares recreaciones de su naufragio, encontramos una lección que aprender del gran barco y de los más de 2000 pasajeros que vivieron y murieron a bordo. Cuando el Titanic se hunde, es un desastre. Pero cuando el Titanic se hunde y se lleva consigo a 1500 personas, es una tragedia que nos llega al alma a todos, porque somos conscientes de que no eran muy distintos de nosotros. En una era en la que a diario nos bombardean con imágenes, el Titanic sigue recordándonos que detrás de cada titular, con una historia que contar y una vida que recordar.